Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. En este episodio conversamos con el politólogo y director de la consultora Escenarios, Federico Zapata, sobre las estrategias de campaña de Sergio Massa y Javier Milei a una semana del balotaje y que este domingo va a tener un round clave, el debate presidencial. ¿A dónde pueden migrar los votos de Juntos, Schiaretti y la izquierda cuando la elección para ese electorado se define por el rechazo a una de las dos opciones? Zapata reflexiona sobre este punto con datos concretos y la autoridad de haber escrito Los muchachos cordobeses, un libro sobre cómo se construyó el peronismo de Córdoba. Federico Zapata, muchísimas gracias por volver a participar desde la redacción. Te convocamos porque nos interesa saber cuál es un poco la visión que tenés previo al debate. ¿Cómo estuviste viendo a ambos candidatos y qué observás de cara a lo que se puede llegar a venir, obviamente, el 19 de noviembre? Bueno, muchas gracias Ezequiel, como siempre, por el convite, un gusto participar. A ver, en líneas generales te diría que lo que veo es, por el lado de Milei, me parece que digamos, la irrupción de Macri lo ha ordenado mucho en el sentido de, digamos, le ordenó un poco la estrategia de campaña, o sea, lo sacó un poco del centro de la escena, lo preservó en un balotaje, digamos, se gana con las equivocaciones ajenas, entonces ese ordenamiento me parece que es importante. Le da cierta, por lo menos, digamos, se aprecia cierto reordenamiento estratégico en relación a algunas posturas muy radicalizadas que lo alejaban del votante medio. Aparentemente tiene un horizonte de fiscalización, que eso creo que iba a ser muy caótico si no lo tenía, y me parece que le permite una migración muy fuerte de votos de Patricia Bullrich hacia Milei en las primeras semanas, eso era también una incógnita, y finalmente le da una especie de halo de gobernabilidad, o sea, le da como una especie de halo de presidenciabilidad, que obviamente me parece que todo eso, que eran todos los riesgos, digamos, que se veían en la jugada de Macri en relación a los votantes de Milei, creo que quedan neutralizados con todos esos aportes que me parece que en ese sentido las primeras semanas me parece que se notan mucho y hacen una diferencia importante. Por el lado de Massa, te diría, y con eso cierro un poco la caracterización del tablero, a Massa lo noto al revés, me parece que lo que hizo una elección muy inteligente entre agosto y octubre, y que le pasó un poco como a Milei, digamos, pero al revés, o sea, Milei hizo una gran elección en agosto y confirmó, y tomó eso como una confirmación que tenía que hacer lo mismo entre agosto y octubre, y a mí me parece que a Massa le pasó un poco lo mismo, digamos, entre agosto y octubre hizo una gran elección y confirmó a partir que en función de eso debería seguir haciendo lo mismo que venía haciendo desde octubre, y a mí me parece que ahí está con algunos problemas que me parece que lo ponen primero obviamente ha quedado en el centro de la escena, pero sobre todo, digamos, me parece que no, que le está costando hablarle directamente a la sociedad, se ha metido como una especie de carta a los gobernantes, permanentemente tratando de sumar figuras, algo que ya Larreta lo utilizó en un contexto en donde lo que está en el epicentro de la crítica de la época tiene que ver con la dirigencia política. Me parece que eso es un error. El caso, digamos, del abordaje de Córdoba es como bastante paradigmático en ese sentido. Me parece que el cuestionamiento, digamos, a Milei sobre el riesgo de la democracia, o sea, ese factor miedo, hubiese implicado en él una construcción de una independencia ahora del kirchnerismo, no una promesa de independencia. Creo que el tema de la Corte también en ese sentido es otro gran problema en el marco de esa independencia que hubiese necesitado la estrategia. Y me parece que se está perdiendo de dialogar con la población en esta cosa ahí por los dirigentes, sobre todo no queda claro cuál es su proyecto de país, más allá de que expresa, digamos, que Milei es una amenaza. Y bueno, y en ese sentido creo que en el saldo de las dos primeras semanas para mí es un saldo favorable a Milei. Por supuesto que queda esta semana, queda el debate que va a ser extremadamente relevante, pero en el saldo creo que lo veo mejor parado a Milei. Federico, me parece que hay algo que vos acabás de marcar que me gustaría que profundicemos, que es la cuestión de cómo Macri, al meterse en la campaña de Milei,
le transfiere este mismo halo que tenía en 2015 de, viste, como prometer de que aquello que estuvo bien hecho no se iba a cambiar, que el fútbol para todos iba a seguir. ¿Eso es lo que vos ves que le permite conservar mayoritariamente el voto de Bullrich o ese voto iba a ir igualmente hacia Milei si no era el caso de que el ingeniero saltase sobre la campaña de Milei para ordenarlo como bien vos marcás? No, yo creo que no era indefectible que ese voto fuera directamente a Milei, en la proporción que ha ido. Nosotros estamos viendo en el corte de la semana 1 un 68% de migración de voto, en el corte de la semana 2 prácticamente un 75%, o sea, es un O sea que porcentaje Macri pesó mucho, digamos. para mí muchísimo, para mí ha sido una cruz central porque me parece que a ver, así como digo que fue central en la baja performance de Juntos por el Cambio este octubre, porque de alguna manera esa neutralidad que él sostuvo entre Patricia Bullrich y Milei era una señal confusa hacia el votante, es como que de alguna manera despenalizaba la posibilidad de que el votante de esa marca fuera hacia Milei. Te diría que hoy es como el puente que articula la migración de ese votante hacia Milei, que terminó mal octubre, o sea, terminó como en una situación, digamos, o sea, en agosto, luego de la PASO, se nos había ido a techos de 38, 40 puntos y termina, digamos, en su piso, con muchas dificultades estratégicas, con muchas dificultades discursivas, del tono de campaña, etcétera. Me parece que lo de Macri ha sido para mí, te diría, central. Vos sabés que eso me llama mucho la atención y lo traigo más como una cuestión de debate pensando en esto que vos marcabas antes, ¿no? Que Macri, pese a la potencia de su figura dentro de ese universo de votantes, no logró que eso se transmita a su alianza opositora de gobierno, a Juntos por el Cambio, para por lo menos quedar segundo, ¿no? ¿Eso lo pensaste? ¿Tenés alguna reflexión al respecto? No, a ver, yo no he tenido la oportunidad de hablar con él, con lo cual no sé cuáles son sus razones profundas. Ahora, lo que tenemos en Juntos por el Cambio es básicamente una mala praxis, o sea, tenemos una situación en donde el clivaje era cambio versus cambio. Hace un año, 2 años, el que ganaba la interna Juntos por el Cambio era el presidente y en lugar de construir una especie de racionalidad colectiva como fuerza política, sobre todo dado que no solamente iban a enfrentar un gobierno débil, sino que iban a enfrentar a una emergente, que podíamos discutir si 20, 30, pero una emergente al fin. Es decir, que Eh, Macri además lo quiso traer al espacio, ¿no? Y no se lo permitieron. Ahora recordando así rápidamente. Lo que pasa es que eso hubiese implicado lo que nosotros veníamos insistiendo de hace 2 años, que era que las coaliciones eran una especie de traje viejo para la sociología electoral argentina. Entonces, por ejemplo, una reformulación de Juntos por el Cambio, nosotros obviamente cuando lo describimos nos insultaron, nos dijeron de todo, porque pensábamos que estábamos haciendo el juego a masa o al frente de todo, pero una reformulación de Juntos por el Cambio en clave de que el sector, digamos, más extremo hubiese ido a una alianza nueva con Milei, que lo contuviese a Milei, que lo metiese adentro de una estructura, en una interna, y que un sector, por ejemplo, el arretismo y un sector del radicalismo hubiese reconfigurado una opción de centro, bueno, quizás era dividir el voto opositor de una manera más inteligente, porque era sacarle el centro de la escena a Massa, al frente de todos. Lo que pasa es que en ese momento, cuando uno planteaba esto, parecía que estaba queriendo dividir el voto, pues en realidad el voto opositor ya estaba dividido porque la sociología estaba rota, el alma de Juntos estaba rota. A mí me parece que en ese contexto, si la fuerza era conservadora y no avanzaba en ese plano, lo que debería haber primado era una oferta electoral más inteligente. Primero, no una interna fratricida dividida y vertical de punta a punta, donde el que ganaba se llevaba todo, con pocos incentivos, y sobre todo tratar de buscar posiblemente un liderazgo que les permitiera, digamos, contener votos que migraban a Milei y también sostener un diálogo hacia el centro. Porque de alguna manera lo que hizo con la elección Juntos, con el triunfo primero con la demolición de Larreta, para el cual usaron a Milei, demolieron a Larreta usando a Milei, pero después con la oferta electoral de Patricia Bullrich es como que corrió todo hacia el mismo extremo del espectro político y dividió votos con Milei, te diría, voto a voto. Entonces le dejó completamente el centro libre a Massa para que Massa se corriera hacia el centro, por izquierda no tenía ningún problema y le regaló el centro. Entonces ahí hay una desinteligencia estratégica que creo que la pagó carísimo junto por el cambio. Y ahora ya me meto en masa también como para analizar esta parte que vos bien marcas. Gana la elección general.
con un resultado que, por lo menos desde el periodismo, había más una sensación de que Milei estaba con grandes posibilidades de ganar en primera vuelta. ¿De dónde sale ese voto? Ese es un voto que aparece de los que no fueron a votar, de los blancos. Digo, ¿de dónde viene ese 37% de masa? ¿Y qué le pasa, sobre todo al candidato o a la fuerza en realidad, que tuvo como un respiro, una relajación después de una tensión muy, muy grande y que recién ahora está como tratando de encarrilarse para lo que viene, que es la elección definitiva? A ver, el grueso de los votantes nuevos, obviamente no tenemos una forma de traqueo perfecta, pero el grueso de los nuevos votantes efectivamente se parecen bastante al incremento, digamos, de los votos de Unión por la Patria, con lo cual uno puede decir ahí que lo que Massa logró hacer de forma muy inteligente es reconstruir la cadena de mando de los gobernadores y de los intendentes, y que esos aparatos que tenían el incentivo para correr, porque se jugaban sus elecciones, se jugaban sus diputaciones, etcétera, digamos, funcionaran de manera convergente, reconstruyeran un liderazgo y que ese nuevo caudal de votantes le permitiera a Massa hacer una mucho mejor elección que Agosta. Me parece que ahí radica su primer, digamos, inteligencia operativa, si se quiere. Después me parece que la campaña del miedo entre agosto y octubre fue muy eficiente. Fue muy eficiente porque Milei se encargó de darle visos de realidad. O sea, las campañas del miedo, para que funcionen, tienen que tener un principio de realidad, y ese principio de realidad fue Milei. Milei hizo todo lo que no había que hacer entre agosto y octubre. Entonces, digamos, de alguna manera se encargó Milei indirectamente de devolverle a Massa su relación con la sociedad. Y bueno, y yo te diría que en esas dos dinámicas se jugó, digamos, la excelente elección que hizo Massa, que yo, digamos, creo que en alguna geografía, como es por ejemplo la provincia de Buenos Aires, al peronismo lo salvó directamente de una especie de evento de extinción, Massa, porque la boleta ahí en la provincia de Buenos Aires es un cuerpo de 8 cuerpos donde el gobernador está en el centro, entonces lo que te tracciona es, tenés que tener una gran elección de presidente para hacer una gran elección. En la provincia entrás por olas y te vas por olas. Y lo que todos veíamos o preveíamos era una posible ola que sacara, digamos, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, y en ese sentido la campaña de Massa entre agosto y octubre fue brillante y logra evitar esta situación. Lo que le ocurre después pasa que es una carrera tan larga que, bueno, también es difícil para ellos, ¿no? Pero lo que le ocurre después de octubre es, primero, que los incentivos del ordenamiento de la cadena de mando se relajan, porque los gobernadores e intendentes ya tienen armado, digamos, ya corrieron su elección. Ese es un punto. Y segundo, como también juegan las blancas, juegan las negras, el Macri lo que hace es, cuando ordena la estrategia de Milei, es, digamos, restarle realidad, digamos, al principio de amenaza. Entonces se vuelve casi una campaña, hoy se ha transformado en una especie de campaña identitaria, es decir, bueno, los que tenemos razón, los que tenemos, digamos, el progresismo, el peronismo, eso es lo peor que le podía pasar a Massa en una instancia como esta, y no ha logrado encontrar una nueva diagonal para poder hablar con el masivo de la sociedad. Entonces, de nuevo, vuelve Massa, digamos, la sociedad se le vuelve a ir, se vuelve a escurrir, y entra en una especie de carrera por los dirigentes políticos que, como te digo, eso me parece a mí que ya lo probó Larreta, que no salió y va un poco como en contra del espíritu de la época. Me parece que es equivocado y tiene pocas semanas bueno, tiene 2 semanas, de hecho, digamos, tiene prácticamente nada para salir de ese lugar donde ha quedado encorsetado. ¿Y ves como un activo para Massa, primero, haber entendido que esa relajación era contraproducente, y segundo, este medio tour del perdón, ¿pensás que le puede llegar a sumar votos, o que ya el eje está definitivamente corrido entre peronismo y antiperonismo, que me parece a mí ese gran mérito de Macri, ¿no? Entrando en la campaña de Milei? Digamos, es un mérito de Macri y es un defecto de la campaña de Massa, porque recordemos, acá siempre tiene que haber un principio de realidad para que, digamos, la estrategia tenga capilaridad. Entonces yo creo que, digamos, esta especie de militancia, campañas de abajo hacia arriba, que hizo, digamos, el peronismo 4.0 digital entre agosto y octubre, que fue muy eficiente, probablemente implicaba un control de esa vocería, para que la sociedad no sintiera
que la elección de Massa se jugaba la elección del peronismo, digamos. Me parece que ahí donde ha habido un problema ahí que no se ha logrado, que no se logra resolver. Por supuesto, estamos hablando de lo que hubiese implicado una reacción rápida. Esto, como decimos, son procesos muy dinámicos, una elección muy larga, prácticamente una carrera de obstáculos, y bueno, él ha quedado trabado de esa manera. Yo creo que el problema, el problema no es tanto el perdón, sino que él necesitaba entre octubre y el balotaje, mostrar que lo que él promete es realidad. Y si no podía prácticamente hacer el gobierno unidad, porque obviamente no comanda es difícil que alguien quisiera entrar hoy, pero sí creo que hubiese necesitado gestos mucho más contundentes de independencia con el kirchnerismo, por ejemplo. Creo que hubiese necesitado la posibilidad de que él narrase en términos no ambacéntricos cuál es su propuesta para el país. Creo que sigue funcionando como un dirigente con mucha incapacidad para escaparse de esa especie de cárcel que se ha transformado el AMBA. Algo que Sigue hizo hablando muy bien el gringo, ¿no? El gringo Schiaretti lo hizo muy bien, con un mensaje muy claro de ese proyecto que vos estás narrando. Claro, él, por ejemplo, podría, digamos, sin necesidad de ir a buscar a Schiaretti, porque ahí están los errores. Digo, hablándole directamente al votante, creo que podría haber reconstruido, pero eso no es pero tiene como dificultades, es como que es un traje que no le sienta cómodo, porque bueno, porque de alguna manera expresa, digamos, el largo recorrido del peronismo del AMBA con sus avatares, más hasta ahí adentro, como un disidente de eso, pero es parte de esa dinámica. Entonces me parece que ahí se ha perdido también la posibilidad, digamos, de haber logrado un diálogo con la sociedad en términos de una comunicación no ambacéntrica y un proyecto de país no ambacéntrico, y eso me parece que está ausente, que quedó como navegando, no lo agarró Milei, no lo agarró Massa. Probablemente hubiese sido el mejor puente para hablar con la sociedad cordobesa, con la sociedad santafesina, con la sociedad interna, y quedó ahí vacante. Entonces le sigue hablando en términos, digamos, que son muy difíciles de digerir para el resto del país. Yo te voy a sostener los subsidios, pero si acá no hay subsidio de transporte. Sigue con una campaña centrada digamos, en la elección, digamos, del conurbano bonaerense y de la provincia de Buenos Aires, cuando hoy su desafío es claramente otro, y me parece que ahí ha desperdiciado un par de semanas. Sí, y también Milei fue muy inteligente en eso después de los errores que tuvo la primera semana, en donde, bueno, la entrevista con Trebuch es como el punto más álgido de ese sumum de errores. Después él se encargó muy claramente de seguirle hablando a la gente, o sea, al elector. En eso también fue inteligente, ¿no te parece? Completamente, completamente, porque el clima de época, o sea, el núcleo de la elección es el cuestionamiento hacia la dirigencia política. Dirigencia política en la que además tiene como una especie de hongos, que son la dirigencia, digamos, empresarial, que convive con ese régimen amacentrado bueno, y alguna dirigencia sindical. Entonces, lo que tenés que evitar precisamente es confirmar eso. Y me parece que Milei, en ese sentido, obviamente, que es el que mejor corre con ese clima de época, con todos los problemas que ya hemos mencionado que tiene desde el punto de vista de gobernabilidad, pero que en estas semanas, inteligentemente, Macri se los va neutralizando. Y bueno, a mí me parece que en ese plano llega mejor al debate. Obviamente el debate va a ser central, ¿no? Porque es una elección voto a voto y lo que ocurra ahí probablemente termine de definir la elección, pero bueno, la verdad que sí, yo creo que las primeras semanas está mejor Milei. La cantidad de dirigentes, particularmente de radicalismo, de coalición cívica, que se muestran neutrales. Eso que en un principio daba la sensación de que era un activo para Massa porque no se pronunciaban a favor ni en contra, se le terminó volviendo en contra una vez que Macri, por ejemplo, sí dice abiertamente que el camino del cambio es Milei. Uno se la jugó y eso termina siendo mejor validado por la sociedad que lo que en principio era, bueno, nosotros no vamos con nadie. Claro, porque Macri sigue la máxima de Perón, digamos, ¿no? O sea, el líder va con la sociedad. Y en el grueso de los territorios de los dirigentes, el kirchnerismo tiene problemas. Entonces, ¿quiénes pueden hacer el puente hacia Massa? Lo pueden hacer gobernadores donde hoy gobierna el peronismo, pero el radicalismo tiene muchos problemas para hacer eso, porque hacer eso implica quedarse sin una representación. Y este me parece que es el punto central de lo que estamos viendo, que es
la implosión de Juntos por el Cambio deja una inmensa representación vacante. Entonces los gobernadores, los que están subiendo, son cuidadosos porque todos van a querer reconstruir esa representación, y eso implica no ir, digamos, no ir por ascensor mientras la sociedad va por escalera. Entonces ahí el que debe, en lugar, digamos, de entrar en esta psicosis, de ver cómo daba vuelta dirigente político, creo que lo que tendría que haber hecho más es directamente ir a la sociedad, olvidarse de todo eso, olvidarse, porque es lo que tiene que reconstruir. Su gran desafío en esta elección es reconstruir su relación con la sociedad. Y te diría más, si gana, su gran desafío es, además de ordenar la economía, lograr ir contra masa, es decir, ir contra su propio contenido ambacentrado, que me parece que le está generando grandes problemas, y reconstruir su relación con la sociedad. Esas tres cosas. O sea, fíjate vos que lo que está haciendo es como que se metió por el camino equivocado, y bueno, y me parece que eso es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Crees que la crisis que tuvo con los combustibles la segunda semana posterior a octubre pasó? Digamos, es una crisis que logró superar Unión por la Patria, siempre me sale frente de todo, y el propio candidato, ¿o crees que eso va a seguir generándole un problema de cara al 19? Yo creo que eso fue un gran problema. Es un gran problema, digamos, de ahí por supuesto que es menos un tema de estrategia de campaña que un tema de gestión. O sea, es como que de golpe un tema de gestión, digamos, de este experimento que ha tenido tantos problemas de gestión, se le metió adentro de la campaña. Es Entonces como ahí... que expone al rey desnudo, ¿viste? Vos decís, bueno, pareciera que está vestido, bueno, y de repente se le cayó del traje. Exacto, exacto. Yo creo que eso fue una cachetada con muchas repercusiones, sobre todo en el interior, porque obviamente volvemos a lo mismo, ¿no? Acá quizás en Capital, yo estoy ahora en Capital, pero se notó menos la falta de combustible, pero en el interior fue un desastre, digamos, y en el caso del territorio donde él tiene muchos votos para pescar, por ejemplo, Santa Fe y Córdoba, bueno, automáticamente el tema además vuelve a la famosa ley de biocombustibles, proyecto de Máximo Kirchner y de la Cámpora, que Massa votó y que fue directamente contra los intereses de los santafesinos y de los cordobeses, digamos, beneficiando al, entre comillas, lobby de la petrolera. Bueno, resulta que vos beneficiaste un lobby que ni siquiera te puede sostener la provisión de gasoil para la producción del interior. Bueno, esa espina en el zapato creo que es un error no forzado, que digamos, muy relevante, que obviamente por el plazo de tiempo que él tiene hasta la elección va a estar dando vuelta en la cabeza de la gente, como el tema de la Corte, ¿no? El tema de la Corte a mí me parece que es un tema es un tema... vos fíjate que tuvimos la primera semana lo del combustible y ahora también le entra por una cuestión de gestión, más legislativo si se quiere, porque eso viene del Senado, le entra el tema de la Corte, con todos los episodios que estuvimos viendo de espionaje. Lo de la Corte es extremadamente, mira, si lo de los biocombustibles es grave y lo del combustible es grave, porque desnuda la estrategia ambacéntrica de la que él ha sido parte estos 4 años, y ese es su problema, porque no logra explicar por qué él va a ser diferente a todo esto. Lo de la Corte es grave porque neutraliza la amenaza a la democracia de Milei, porque es como que los votantes dicen, pero para, vos me estás diciendo que esta es una amenaza a la democracia y ustedes están embarcados en un juicio político del que vos no decís que estás en contra, no decís que lo vas a frenar, lo pone en una situación muy incómoda. Yo creo que ahí tiene dos, digamos, si bien ha logrado silenciar a Cristina y silenciar a Alberto, ahí le entran por debajo de una manera no forzada, le entran dos problemas muy serios que bueno, veremos cómo logra en el debate ordenarlos. Justo ahí me quería meter. El debate, por lo general, está como esa idea de que no te permite ganar una elección, pero te puede hundir. Yo imagino que eso aplica de forma 100% así cuando tenés 6 candidatos. Ahora, cuando tenés 2, eso te puede generar darte vuelta a una parte del electorado, no sé si que te vote a favor, pero que tome la decisión de votar en blanco, de no ir a votar ese día. ¿Cómo pensás que puede resultar una buena performance de Massa y una performance complicada o con un Milei más auténtico? Mirá, la biblioteca te dice que los debates no sirven, porque te dice que en realidad la sociedad lo escucha para confirmar su prejuicio. Yo déjame que me aparte de la biblioteca. En una elección como la que estamos teniendo en la Argentina, tan pareja, los debates son fundamentales. O sea, Schiaretti, vos lo dijiste, fue el que más creció entre agosto y octubre. Hubiese sido imposible ese crecimiento
sin la posibilidad de él de expresarse y tener una comunicación que obviamente está por fuera de los medios de Buenos Aires, todos los problemas que ya conocemos, hubiese sido imposible. Entonces, para mí, este debate es central. O sea, en una elección con tantos indecisos como esta, en una elección tan pareja como esta, tanto de un lado como del otro, no equivocarse, como vos marcaste, que es fundamental, o sea, no salirse del libreto y no equivocarse, y sobre todo, en el caso, digamos, de Milei, sostener en el debate estas cosas que Macri le ha ido ordenando, y en el caso de Massa, corregir y hablarle ahí sí directamente a la sociedad, dejar de hablarle a los dirigentes, hablarle a la sociedad y contarle qué es lo que él quiere hacer, cuál es su proyecto. Tiene que salirse de la amenaza. La amenaza ya en esta instancia ya sirvió la amenaza, pero la amenaza en esta instancia no va a definir al votante independiente. En todo caso va a hacer que la gente vote en blanco, pero eso lo puede jugar en contra. Entonces lo que necesita es contarle en serio qué es lo que quiere hacer con el país, salirse de ese libreto bueno, nos están amenazando, somos los peronistas tenemos aguante, vamos los peronistas. Todo eso pianta voto hoy. Y bueno, veremos si lo logra, pero por eso yo te digo, para mí el debate es, lo que vamos a ver el domingo es fundamental, fundamental, puede dar vuelta o terminar confirmando la elección. En Argentina no tenemos una costumbre tan aceitada de ir a balotaje. Creo que el único que tuvimos fue el de Macri con Scioli, en donde Macri, viniendo de perder las generales, termina dando vuelta de selección. ¿Por qué la ciencia política se lo califica como otro deporte al balotaje? Yo te diría porque como hay digamos, uno ya, digamos, prácticamente tiene que optar en un balotaje, entonces ha quedado una masa muy grande de votantes disponibles, y bueno, y esos votantes disponibles, seguramente Massa no era su primera elección o Milei no era su primera opción, entonces lo que uno tiene que lograr es, o como decíamos de arranque, o no equivocarse o intentar dar en una fibra donde esos tipos o bien no voten en contra de uno, voten en blanco, o definan el acompañamiento. Es una elección es una elección de precisión. O sea, la estrategia de un balotaje es cirugía fina. O sea, uno no puede errar nada porque comete un error que lo deja fuera de la contienda. Son elecciones normalmente de balotaje. Es muy raro que se defina por márgenes importantes. Suelen ser bueno, un poco lo que vos mencionaste, en 2015 nosotros tuvimos lo de Menem, Kirchner no se generó, probablemente hubiese implicado una mucho mejor elección de Kirchner, no hubiese sido quizás una elección pareja, pero la que tuvimos, digamos, el antecedente que tenemos es el de Macri con Scioli, que fue una elección muy, pero muy pareja, muy, pero muy pareja. Entonces, nada, es como decir, bueno, todo es una elección. Desde agosto a noviembre estamos en el medio de una elección, pero los tableros donde esa elección se va jugando son diferentes. No es lo mismo una primaria, ahí hay un tablero, la estrategia es una, etcétera, que una elección general hasta octubre, ahí es otro tablero, y acá tenemos otro tablero. Entonces, el que mejor interpreta ese cambio de tablero es obviamente el que puede llevarse la elección. Y me imagino también un gran desafío para los equipos de campaña, sobre todo vernáculos, ¿no? Digo, porque se contrata mucho gente de afuera para este tipo de instancias, porque son instancias que nosotros no manejamos en nuestra política local. Tal vez sí la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que tiene ese sistema que por ahí estén más acostumbrados. Un gran desafío un gran desafío el debate, un gran desafío la preparación. Más en ese sentido tiene preparación, ha estado, digamos, mucho tiempo en las cámaras, es un hombre de la política, es una gran incógnita Milei cómo se va a desenvolver ahí. Digamos, en el debate general pasó a ser percibido, digamos, porque no tuvo una gran centralidad. Digamos, hizo su negocio, pero no fue de los más vistosos, ¿no? Miriam Bregman hizo un gran debate, o sea, demostrando que es una persona que le sale natural. Schiaretti hizo un gran debate, es una persona formada, digamos, en la militancia digamos, del peronismo de los 70, con mucha cancha. Massa estuvo bien, dentro de todo, probablemente no fue el más vistoso, pero estuvo bien. Pero bueno, por ejemplo, tuvimos los casos de Patricia Bullrich, donde prácticamente el debate fue definitorio, su performance fue o sea, ya en una estrategia que era una catástrofe, un debate que fue un desastre. Federico, más allá de lo que pase con el balotaje, ¿crees que el bloque de derecha más tradicional que nosotros conocemos a través, digamos, de lo que sería el PRO y la ultraderecha de Milei llegan como para quedarse, para instalar un tiempo nuevo en determinadas discusiones que ya viene instalando y con mucho éxito Milei?
No, yo creo que esta elección no cierra nada. O sea, así como está armada, no cierra nada. Es como lo que vamos a ver es una especie digamos, de nueva etapa de esta larga crisis. Que no quiere decir que o Massa o Milei lo logren ordenar, pero en principio me parece que el primer año de gobierno va a ser un año extremadamente complejo, el sistema se está reseteando, no logró, digamos, no existió el liderazgo político que lo reordenara, la sociedad lo reordenó digamos, a los botazos, y bueno, y ahí están los tipos intentando ver cómo van a hacer, pero me da la impresión de que que la crisis no se cerró, y tanto uno como el otro, digamos, en el caso de Milei implica, digamos, que logre gobernar ese aparato del Estado, que logre conformar una nueva coalición, que logre instrumentar reformas. No es fácil lo que tiene por delante si llegara a ganar. Y el caso de Massa también, porque se habla de Massa como si fuera una especie de Néstor Kirchner. Y a Néstor Kirchner no olvidemos que el trabajo sucio se lo había hecho Duhalde ya, se lo había hecho Duhalde, Remenikov, Labaña. Él llegó ya con todo, o sea, de alguna manera, Néstor Kirchner tenía la crisis atrás, Massa la tiene adelante a la crisis. Así que te diría que creo que no vamos al final de una crisis, sino vamos a una etapa diferente de la crisis, y en todo caso habrá que esperar a ver cómo se reordena la política en el mediano plazo. Federico, te hago una sola pregunta más, ya te dejo ir. Vos acabás de publicar un libro, Los Muchachos Cordobeses, en donde vos haces una arqueología de lo que es el peronismo cordobés. Y creo que das en ese libro muchas pistas para pensar, digamos, un peronismo ayornado a las potencialidades que tiene la Argentina, partiendo obviamente de la biotecnología, del campo, y después expandiéndose a otros lugares. Pero sobre todo hay una praxis ahí con los sectores empresarios que me gustaría que un poco cuentes cuál fue todo tu recorrido a través de ese libro para pensar una punta de un peronismo nuevo, distinto. Mira, yo te diría, en el tema del empresariado, me parece que el punto central es que es un peronismo que construyó una coalición con los sectores más dinámicos de la Argentina. Eso implica dos cosas. Primero, una suerte de neocorporativismo en donde la relación con el empresariado, en lugar de quitarle autonomía al sector privado, lo que busca es fortalecer la autonomía del sector privado. O sea, no se buscó generar empresarios dóciles, empresarios amigos, se buscó generar empresarios que pudiesen competir. Eso me parece que es para mí te diría la primer gran lección, digamos, si se quiere, del peronismo de Córdoba en relación a lo que sistemáticamente intentó hacer el peronismo del AMBA en los últimos 20 años, que es exactamente el camino contrario. O bien el Estado haciendo todo, a expensas del sector privado, lo máximo se pueda, o bien construyendo una suerte de empresariado dócil, en realidad termina siendo un empresariado que no compite, digamos, que no genera valor, que no innova, que no exporta, pero que te mete preso, te genera, digamos, en un punto. Vos creés que le estás sacando la autonomía al empresariado, pero no sabés hasta qué punto el empresariado te termina sacando la autonomía a la política. Y ahí me parece que hay una gran lección que la experiencia de Córdoba en el libro está, por supuesto, mucho más profundizada, pero es una experiencia que me parece digamos, vale la pena por lo menos estudiarla. Y lo segundo que me da la impresión que es relevante es la idea de la construcción de una élite. O sea, el peronismo de Córdoba hizo un esfuerzo muy grande, muy sistemático, no solamente a lo largo de los 23 años de gobierno, sino a lo largo de los 40 años de democracia, de construir una élite. Y eso implica no un liderazgo mesiánico, digamos, que dice quiénes están abajo, que es prácticamente como decir abajo mío no hay nadie, porque cuando uno dice quién está abajo, como decir, bueno, acá no hay nadie, sino el esfuerzo de bancarse un liderazgo plural, un liderazgo colectivo, pero que te permita construir una élite. Y eso creo que eso se ve hoy reflejado en cuadros gubernamentales, en cuadros políticos, en cuadros técnicos. Creo que el gran desafío de la Argentina, de esta gran crisis, esta implosión que estamos viviendo, es volver a reconstruir una élite nacional, federal, que tenga una visión de desarrollo. Creo que no va a alcanzar con liderazgos fuertes, con liderazgos mesiánicos. Argentina necesita algo más que un liderazgo. Argentina necesita un sujeto colectivo desde el cual poder proyectar acuerdos y transformaciones. Federico Zapata, muchísimas gracias. Un gustazo como siempre, Ezequiel. Un abrazo muy grande a todos. Producción y realización, Ezequiel Clerici. Desde la redacción,
es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.